¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenides a todos. Mi nombre es Laura Rivela, del Consejo Profesional desde hace poquito tiempo. Quería darles la bienvenida en nombre del Consejo Profesional y el agradecimiento a todos quienes hoy pueden estar presentes hoy acá en este conversatorio. Eh, para nosotros es muy importante poder realizar esta actividad. Por un lado, tenemos en la comisión directiva, perdón, entre los colegas que formamos parte de la lista azul, que hoy gestionamos el Consejo Profesional y quienes conforman después distintos grupos y secretarías del Consejo, muchas colegas que trabajan en la temática. Hacía bastante tiempo que queríamos concretar una actividad de estas características. Está conectada también en Mari Bertolotto, que me imagino la deben conocer de otros espacios. Ella también hace rato quería hacer esta actividad y nos parece muy pertinente poder también realizarla en este momento, eh, considerando, por supuesto, la situación social que estamos atravesando, la situación política. Eh, Nos parece sumamente pertinente de la mano de la Casa de Estudio que nos formó a muchas y muchas de nosotras poder plantar posición sobre el tema y sobre todo visibilizar cómo el vaciamiento de las políticas públicas actualmente afecta directamente a la población con la que trabajamos. Eh, Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión, lo digo, con colegas de la línea 137 que fueron desvinculadas del Ministerio de Justicia. Hoy conversamos con colegas eh, de la línea de la CENAF que también están siendo desvinculadas, desarmados distintos programas. No, esto claramente va a redundar en muchas situaciones de las que seguramente trabajan quienes van a exponer sus experiencias. Afectan directamente a las historias de las personas que están en situación de calle y las que día a día vemos, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, que se suma este número de una manera tremenda. Bueno, yo no quiero robar tiempo, quería agradecer la participación de todos y sobre todo de quienes hoy van a contar su experiencia. Le paso la palabra a Soraya y estoy acá atenta y aprendiendo con ustedes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Soraya Giralde, soy directora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires. Con el Consejo Profesional nos une una larga historia de muchas y muchos profesionales que se han formado en esta casa, con tantos otros y otras que no, que son de otras casas de estudio. Hoy estamos pasando por un momento como sistema de educación pública universitaria, por un momento muy complicado. Aprovecho a invitarles a la marcha que se va a hacer en defensa de la universidad pública el día 23, el martes que viene, no solo acá, sino en un montón de lugares del país. La verdad que bajar una bandera de educación pública no está entre nuestros objetivos, todo lo contrario. Otras veces hemos tenido que pelear por mantener la posibilidad de tener educación pública de calidad, no arancelada, masiva, eh, y lo vamos a seguir haciendo. Así que este tipo de actividades que reúnen los saberes, la intervención con la formación profesional y la decisión disciplinar de estar al lado de quienes más padecen las injusticias, de quienes más soportan día a día las expulsiones que tiene este sistema, eh, y entender que en la formación y en la intervención se juega la importancia disciplinar para nosotros es vital. Y además contamos con la presencia de una compañera de España, Virginia, que después también nos va a comentar cómo se trabaja este tema. La hemos podido recibir, hemos tenido el gusto de recibirla en una estancia acá en la carrera, en la facultad, con lo cual generar los diálogos entre las instituciones y entre diferentes recorridos y saberes nos parece que nos alimenta, que nos fortalece, que son buenas excusas para renovar el compromiso todos los días. Así que súper contentes de poder estar en esta actividad, de poderle haberle dado un empujoncito y también me quedo para aprender y nutrirnos. Contamos
yo, así como ¿vieron el ovillo de lana con el que hacíamos las técnicas de presentación? Me lo pasó Laura y ahora se lo pasamos a Juan Manuel Cristiani, él es trabajador social. También se formó acá en UBA, pero eligió los Sures como lugar de residencia y allá también tiene un trabajo vinculado a personas en situación de calle. Veo otros colegas por acá con quienes tenemos prácticas preprofesionales, que tenemos diferentes recorridos hechos en conjunto, que también trabajan con la población, con lo cual sin duda va a ser un gran conversatorio, una gran posibilidad de escucharnos y de intercambiar y de aprender. Así que saludo a todas, a todos y vamos adelante con esto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En principio, agradecer profundamente al Consejo de Cava, a la carrera de Trabajo Social de la UBA, como decía Sora, lugar donde yo me formé, con algunos compañeros y compañeras que estoy viendo que están en esta conversación. Así que, nada, muchísimas gracias a ambas instituciones. Contarles un poquitito de mi recorrido acá en Bariloche, como decía Soraya. Yo coordino el Centro de Prevención de Adicciones, que depende del municipio, y desde ahí, hace ya varios años, venimos interviniendo con un equipo de acompañamiento justamente a personas en situación de calle en conjunto con otras organizaciones de la ciudad, como es el Hogar Emaús, que también tiene parte de su dependencia en el municipio. Y bueno, desde ahí es que nuestra experiencia de trabajo, mi experiencia profesional de trabajo tiene que ver con esta temática. Así que súper agradecido por la invitación a participar como moderador de esta mesa y además como escucha de las compañeras que ahora nos van a contar lo que vinieron a traer. Vamos a hacer, la idea es tener unos 10-15 minutos cada exposición y bueno, después poder comentar, preguntar y en lo posible poder intercambiar y poder arremar algunas ideas en común. La primera persona que nos va a comentar es Anabela Pernas, es licenciada en Trabajo Social y actualmente es jefa de la sección de la línea de atención social 108 de Cava y miembro del equipo interdisciplinario de ANANQUE, que es un centro de tratamiento para personas con consumo problemático. Anabela, todo tuyo. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, nada, un poquito les cuento en principio mi recorrido entre el ministerio. Yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy actualmente esto como jefa de sección en la línea 108. Anteriormente pasé por otros programas que trabajan con personas en situación de calle. Eh, el conocido por todos como el famoso 690, que es el programa de apoyo habitacional, de subsidio habitacional, y anteriormente, cuando ingreso en el ministerio en el año 2011, específicamente en el VAP, que es el programa Buenos Aires Presente, que es el programa de las famosas camionetitas amarillas que circulan por la capital atendiendo. Todos estos programas sumados a los centros de inclusión social, que son los antes llamados paradores, dependen de la Dirección General de Atención Inmediata de la ciudad, y están todos orientados a trabajar con personas en situación de calle o con personas en situación de lo que nosotros llamamos emergencia habitacional, que podría ser que estén en riesgo de, ¿sí? Nosotros trabajamos además de con personas que estén efectivamente en calle, con personas que por ahí están en alguna casa tomada o en algún asentamiento y por ahí a veces hay riesgo de derrumbe o tienen orden de desalojo y demás. A ver, ¿por dónde empezar? En principio, lo que nosotros notamos en los últimos años a esta parte es una modificación en la problemática de la población, que ahora otra vez vuelve como a ser la misma, digamos.
en principio había una emergencia habitacional que netamente, en las generales de la ley, ¿no? Netamente tenía que ver con un problema habitacional, económico, y que era por ahí más fácil de resolver. Y con el transcurso del tiempo y el paso de los años, lo que fuimos notando es que se fueron agregando otras cuestiones que nosotros llamamos transversales a la problemática, que tienen que ver con el consumo problemático, con los problemas de salud mental. La incorporación de la ley de salud mental trajo muchas dificultades, porque muchas personas que por ahí salían de los mal llamados neuropsiquiátricos, de estar internadas de manera prolongada, salían a una red, pero una red muy lábil, y entonces terminan como quedando en situación de calle, y después no hay como dispositivos que los puedan alojar. El sistema con el que nosotros trabajamos es el siguiente. Nosotros tenemos, en principio, la línea de acceso, que supongo que todos la conocerán, que es la línea 108, que es la línea a la cual pueden llamar los vecinos, las organizaciones sociales, o la persona en situación de calle, como nosotros lo llamamos desde la línea del sin techo. Ingresa la llamada, la persona solicita la atención que requiera, que puede ser ingreso a un centro de inclusión o puede ser algún otro tipo de demanda. A veces requieren, no sé, constancia para el DNI, un informe social para determinada situación, una derivación. Nosotros hacemos una entrevista telefónica, derivamos, ahora, hace unos años, por sistema directamente al programa Buenos Aires Presente, y el programa Buenos Aires Presente organiza el recorrido y asiste al lugar y hace la evaluación. El Buenos Aires Presente se supone que debería tener equipos compuestos por profesionales. Cuando yo entré, el ideal del equipo era un chofer, un profesional en trabajo social y un profesional psicólogo, y a veces algún operador social. Esto yo le comentaba a María el otro día, fue como modificándose, lo que a veces dificulta mucho las intervenciones, porque bueno, se fue desprofesionalizando bastante. Y en un principio, cuando yo entré, teníamos como más posibilidades de hacer lo que nosotros llamábamos seguimiento. Nosotros íbamos a lo que llamábamos un punto, contactábamos a la persona o a las personas que nos encontrábamos e intentábamos establecer un vínculo con esa persona o esas personas, y trabajábamos más en esta modalidad, y por ahí podíamos atender algunas demandas más cotidianas y establecíamos un vínculo y trabajábamos en prevención primaria de la salud, y por ahí teníamos la posibilidad de subirlos al móvil y llevarlos al hospital y empezar a tramitar cuestiones que tuvieran que ver con el cuidado de la salud, tramitar cuestiones que tuvieran que ver con documentación, con educación. Esto, con el tiempo, frente a la demanda de la gestión por un lado y al aumento de la demanda, se fue como, yo le llamo, degenerando. Y lo que empezó a pasar es que es ir al lugar, asistir a la persona en el momento, hacer la derivación. Si la persona solicita el traslado al centro de inclusión y hay vacante, se puede realizar. Se fue como complejizando la intervención. Y otra cuestión que fue complejizando también la intervención es que los equipos que están en calle son la cara del Estado, y son la cara de un Estado que no responde a la demanda. Entonces, también los compañeros que están trabajando en la calle se encuentran con muchas situaciones de violencia, lo cual a veces también complejiza, porque si uno no tiene el tiempo que necesita para establecer un vínculo con aquel que está demandando la presencia del Estado, la verdad es que las intervenciones
se han ido complejizando cada vez más. Por otra parte, tenemos dentro del programa Buenos Aires Presente, hay como distintas áreas. Hay un área que se llama Mapa de Riesgo, que es el área que trabaja específicamente con familias. Cuando hablamos de familias, lo definimos como personas con niños a cargo menores de 14 años. Los mayores de 14 años también son familias, pero hasta los 18 trabaja MAPA, pero ahí también hay todo un tema con los dispositivos para familias. Esa es otra problemática, ¿no? El alojamiento separado, no separado. Veo que Jorgelina se sonríe. MAPA va directamente cuando ingresa el llamado y nosotros registramos que es una familia, asiste MAPA directamente. MAPA trabaja en conjunto con el Consejo de Derechos. Tiene otra posibilidad de hacer por ahí un poco más de trabajo de seguimiento, digamos, está más asignado a esa tarea. El equipo específico de Mapa de Riesgo está coordinado por una colega que se llama Ada Quinteros, que tiene muchísimos años en la línea, en el programa. Y después hay otros como subequipos, como por ejemplo el área operativa, que es el área que también está dentro del VAP y que se ocupa de los desalojos, de los derrumbes. Por ejemplo, cuando se va a producir un desalojo, que nosotros ya sabemos que se va a producir y que está informado judicialmente, el VAP manda directamente al área operativa a censar, se intenta trabajar en conjunto con Defensoría, con las organizaciones sociales, como para establecer ese día del desalojo, cuáles son los recursos disponibles y demás. Esto es como así en las generales. Problemas con los que nos encontramos en relación a la problemática y a la población, algunos ya los dije, ¿no? La dificultad de trabajar, el contexto de violencia generalizado, que obviamente con el correr de los días y de los meses se va profundizando cada vez más. La desarticulación, es muy dificultoso trabajar porque la desarticulación entre los programas que son externos a los nuestros es muy grande, entonces a veces se dificulta mucho. Y después, en principio, la falta de vacantes en los centros de inclusión, a pesar de que se han sumado muchos centros de inclusión. Nosotros tenemos los centros de inclusión propios que son para varones solos, para mujeres con niños, para familias, y también están los hogares. Hay dos hogares pertenecientes al gobierno de la ciudad. Uno es el Hogar 26 de Julio, que trabaja con madres con niños, y otro es el Félix Lora, que trabaja con hombres solos. Y se han sumado unos dispositivos que los llaman de gestión asociada, que tienen esto, una dependencia doble, digamos, dependen de ONGs, y una parte de los equipos y la infraestructura la pone la Ciudad de Buenos Aires, pero así todo, igual de todas maneras, seguimos cortos de vacantes. Esto dificulta muchísimo todas las intervenciones, las nuestras desde la línea, las de los equipos que se acercan a una persona que está pidiendo una vacante en un dispositivo, y ¿qué le digo? ¿No? ¿Qué le digo a esa persona? Y se incorporó el año pasado también un dispositivo que se llama DIPA, que es como un centro de primer acercamiento, que funciona detrás de la base operativa del VAP, que es un dispositivo de acercamiento que funciona durante el día,
y en ese dispositivo las personas pueden ducharse, comer y ser atendidas por un equipo, incluso hay un médico. El problema es siempre el mismo, el desborde de la cantidad de población, que además hoy cada vez es más, y es como que nunca se da abasto con nada. Es compleja la situación, el programa de subsidio habitacional ha quedado completamente desfasado económicamente de lo que cubre una habitación de hotel, y además mi experiencia de haber estado en el subsidio habitacional nunca lo cubrió, y también es dificultoso si no hay una red detrás que acompañe esa salida de la situación de calle, ¿no? Como es muy dificultoso el rearmado de esa persona si no tiene una red que acompañe. Bueno, un pantallazo general. Yo sé que es mucha información, hay mucha más, pero como que básicamente es esto. Bueno, a ver, ahí estoy. Sí, estoy con audio. Anabela, gracias. Me parece que quedó claro. Después seguramente iremos con las preguntas. Quedan como hay varias cosas que me parece súper interesante cuando vos ibas hablando, vinculado a la transversalidad, cómo van interaccionando otras cuestiones. Digo, todos los que trabajamos en esta población sabemos que esto no se trata solamente de la falta de un techo, digamos, sino de toda la complejidad que, por ejemplo, los padecimientos de salud mental o la situación en consumos, que además se ven agravadas por la situación de calle, como cualquier padecimiento de salud, ¿no? Por el hecho de estar en calle. Esta complejidad, esta heterogeneidad de la que hablabas, como que se fue modificando, la importancia de poder generar este vínculo y cómo ahí uno desde el Estado, ¿no? Es la cara del Estado, decías vos, de un Estado que somos nosotros los técnicos, pero también tiene a los funcionarios detrás, que son los que tienen por ahí más voz o más alcance con su voz. Entonces esa contradicción, y me queda ahí esto último que planteabas, me parece que es interesante como para seguir conversándolo después, en esto de cómo podemos pensar en estas políticas, unas políticas en la emergencia, ¿no? Como puede ser toda una red de atención a emergencia, y cómo podemos pensar en estas políticas que puedan apuntar a la construcción de redes que sean más superadoras, si se quiere, si esto fuera posible, de la situación de calle. Pero bueno, nada, quedan ahí como un montón de cosas súper interesantes. Nos va a compartir ahora Jorgelina Di Iorio. Jorgelina es doctora en psicología, es investigadora del CONICET, docente de la UBA, es integrante de la red de investigadores de derechos humanos de CONICET en el eje de salud mental y coordina el área de intervenciones de la Asociación Civil Intercambio, una gran profesional y militante por las personas en situación de calle. Así que, Jorgelina, tus 15 minutitos. Bueno, muchas gracias. También agradezco al consejo, a la carrera, sobre todo porque siempre me alojan, ¿no? Yo no soy del campo del trabajo social, aunque muchas veces las personas con las que he acompañado o sigo acompañando me definen como trabajadora social, con lo cual eso es un halago, que no nos identifiquen como psicólogos, ¿no? Porque portamos cierto estigma también, como profesionales. Quería compartir algo, sobre todo en este contexto particular que también, ¿no? Como docente de la universidad, de la carrera, tanto de trabajo social como de psicología, que tiene más que ver con una experiencia que fuimos gestando de trabajo conjunto entre organizaciones de la sociedad civil que están nucleadas en una asamblea que se llama Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires, y mi inserción como docente e investigadora en la Facultad de Psicología, pero que tiene que ver también con pensar la relación entre la universidad y las organizaciones, ¿no? En este contexto en el que estamos defendiendo la universidad pública, no solo la UBA, sino las universidades nacionales, también pensar en lo que hacen las universidades en su relación con los territorios y con las organizaciones, y que yo la llamé, digamos, del dolor a la organización, porque es una experiencia que
que se sintetiza después en un registro unificado de violencias, que es un instrumento que si bien lo sistematizamos y presentamos los resultados con las herramientas del aparato que todavía tenemos como universidad, solo es posible a partir de la articulación con las organizaciones, que son las que cotidianamente están registrando y escuchando relatos de violencia hacia las personas en situación de calle en la ciudad. Y lo traigo también porque hace muy poquito están circulando, ¿no?, por las redes sociales algunas prácticas, no solo ya no tanto de violencia social, sino de violencia institucional legitimada por los propios funcionarios de gobierno. Entonces, ¿cómo también pensar ahí que esas escenas no nos paralicen, sino que nos pongan en funcionamiento, ¿no?, o hagan que nos activen a generar algún tipo de herramienta que es no es la mejor ni la única, sino la que se nos ocurrió. Entonces no voy a centrarme en los resultados de ese informe, ¿sí? Esos resultados están publicados, pueden acceder, digamos, el registro de violencias ya tiene 2 informes, uno que junta los hechos de violencia entre el 2021 al 2022 y otro del 2022 al 2023. Sino lo que me interesa es la forma, ¿no? De qué manera generar conocimiento también de manera colectiva y que se transforme en una herramienta de denuncia. Y surge fundamentalmente a partir del año 2019, en el que las organizaciones sociales y comunitarias en el contexto de la ciudad de Buenos Aires empiezan a registrar, no porque antes no estuviera, sino que se empieza a hacer más visible en el relato de las personas que acompañan, o en los medios de comunicación, o puntualmente un episodio donde 2 personas son quemadas abajo de la ¿no?, en una zona abajo de la autopista por mataderos, cómo estas violencias, ya no solo las violencias institucionales, ¿no?, las que por lo general esperamos, que son las que vienen de la fuerza de seguridad, sino las violencias sociales, ¿no?, de otros vecinos y vecinas que comparten la misma vereda, aunque algunos tengan techo y otros no, ¿no? Situaciones que hacen bueno, a personas que aparecen quemadas o acuchilladas, y eso pone, ¿no?, en alarma, ¿no?, cómo pasar de esa indignación, de ese dolor, porque muchas, en ese caso puntual de mataderos, eran personas que una organización iba acompañando puntualmente, como de otras organizaciones y de otros barrios de la ciudad de Buenos Aires, y cómo eso pone en funcionamiento, bueno, cómo hacíamos para denunciar, pero no en el sentido de una herramienta de denuncia administrativa, sino una herramienta de denuncia política, ¿no?, que tuviera que ver con la incidencia de poder, en todo caso, bueno, ir tocando algunos actores que tuvieran que ver con poner en discusión la política pública hacia esta población en la ciudad de Buenos Aires. Yo voy a compartir algunas diapositivas, pero solo porque me ordenan, no porque tengan algo puntual en términos del tiempo. Y insisto en que no es en función de los resultados, aunque ustedes van a ver algo en relación con eso. Díganme si están viendo la pantalla. ¿Sí? Genial. Solo para pensarlo en contexto, ¿sí? No me interesa, o sea, acá, ¿qué muestran estas imágenes? Nosotros hicimos una comparación en primer momento de hechos de violencia, ahora vamos a contar cómo lo registramos, cómo lo hacemos, pero si se fijan, lo que es significativo es el número, ¿no? Nosotros estamos hablando de que se duplicó, casi se duplicaron los hechos de violencia entre el 2022 y el 2023 que registramos, y también si mira no solamente en números, sino en los lugares, ¿no? Está más denso el mapa, que es el azul, el del 2022-2023, y que se registra un aumento. Entonces, la primera pregunta que nos empezamos a hacer es, ¿por qué apareció un aumento de esos hechos de violencia en el 2023? Nos dimos algunas respuestas, que solo las traigo porque también nos hacen pensar en el contexto actual, ¿no?, en el que estamos también acompañando desde los distintos lugares a personas en situación de calle y a otros grupos en condición de vulnerabilidad o subalternizados, ¿no? Entonces, por un lado, hay una desigualdad social como violencia que está en aumento, y eso lo estamos viendo. Bueno, un poco Anabela traía en su relato que el subsidio no alcanza, ¿no? Entonces eso, aunque no tenía que ver con ¿no?, solamente con la cuestión residencial, que nosotros empecemos a ver que hay más violencia en más lugares en nuestro país hacia esta población, también da cuenta de que hay un aumento de la población, ¿sí? Digo, porque, bueno, tiene que ver con la desigualdad social como violencia, que además la estamos viviendo muy claramente, se hace
se expresa en distintas acciones en estos últimos 4 meses, pero que no es privativo, ¿no? Digo, pero está exacerbado. Por otro lado, algo que también estamos registrando muy fuertemente en los últimos años, que es cómo hay un giro discursivo a la violencia, ¿no? Digo, la violencia aparece en nuestro lenguaje común. Hay mayor intolerancia a las diferencias, menos aceptación. Hay más aceptación incluso de la violencia como una forma de resolver los conflictos, y el punitivismo aparece como una respuesta. Y esto lo traigo también a colación de un video reciente que ha circulado donde aparecen actores de la Fuerza de Seguridad, actores gubernamentales encargados en la Ciudad de Buenos Aires, encargados de la política pública hacia esta población, desplazando a la población, ¿no? Sacándole sus cosas, incluso hablando de cómo estamos limpiando algunos barrios en particular, y eso está legitimado socialmente, digo, porque lo novedoso no es esa forma, lo que nosotros desde el registro llamamos desplazamientos forzados del espacio público, no son desalojos, porque el espacio es público, lo que es un desplazamiento forzado, se le saca sus pertenencias, no queda claro si se les ofrece o no lugares donde ir a alojarse, incluso las respuestas habitacionales no siempre son acordes a las necesidades de las personas que están ahí, pero lo que aparece no es lo novedoso de esa respuesta que es de política pública, sino la legitimidad social y cultural hacia esa forma de tratamiento del problema. Por eso decimos, bueno, estamos en un escenario donde la violencia está mucho más aceptada y se está construyendo y legitimando un extraño peligroso, que en este caso es la situación de calle, pero podrían ser otras poblaciones, que legitima múltiples formas de violencia social, institucional y también estructurales, ¿no? Y lo que hay es un mayor registro de la violencia, por eso nosotros decimos que el RUB es una herramienta de denuncia colectiva, ¿sí? Es colaborativa, tiene como intención visibilizar las distintas formas de violencia y está cogestionado entre las organizaciones que están en la asamblea y el equipo, en este caso de la facultad que yo vengo coordinando. No es un canal de denuncia, sino que nosotros lo pensamos como una herramienta de cuidado que promueve además que las personas que están en situación de calle puedan hablar de las distintas formas de violencia de las que son objeto, sobre todo porque está muy naturalizada la violencia, justamente por los 3 elementos que estábamos mencionando antes, y además porque partimos de pensar que son vidas que se configuran como vidas con menor valor, pero que a un conjunto de personas, incluso a los casi 60 que estamos hoy a las 6 de la tarde escuchándonos, hablando de estos temas, son vidas que sí nos importan y que nos parece que merecen ser contadas, ¿no? Que son, recuperando ahí un poco a Butler. ¿Qué registramos? ¿No? Registramos la violencia institucional, ataques físicos y o simbólicos por parte de la fuerza de seguridad o por otros funcionarios públicos. Incluye esto que yo llamaba recién el desplazamiento forzado en el espacio público, y que lo estamos viendo desde el año pasado, ¿no? Desde el informe del 2023, que está en aumento, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en algunas otras jurisdicciones. La violencia social, y ahí, ¿no? Esta idea de los ataques físicos que se dan en el espacio público entre ciudadanos de a pie y que a veces implica fallecimiento y a veces no. Incluye acciones que están ejecutadas por personas que no están en situación de calle y que tienen que ver justamente con esta construcción social del otro como un extraño peligroso que es merecedor de la violencia, ¿no? También aparecen violencias entre pares, pero en mucha menor escala, no, para no minimizarla, ¿no? Digo, pero es parte también de las violencias. Y por otro lado, lo que llamamos violencia estructural, que tiene que ver con las lesiones físicas graves, con o sin fallecimiento, que tienen que ver con las condiciones sociales y materiales de vivir en la intemperie. Y acá me estoy refiriendo a personas que son aplastadas en un contenedor de basura porque estaban buscando algo y justo aparece la recolección, personas que mueren y que justamente en los medios de comunicación aparecen como muerte natural, y ahí la pregunta de las organizaciones es, ¿qué es lo natural de morir en la calle? Que en realidad son personas que no acceden al sistema de salud o a la atención, y que incluso, bueno, ¿no? Eso dio lugar, me está quedando, ahí estoy viendo la información, 5 minutos creo que estoy bien. Uy, dejé de compartir, ¿no? Venía bien y ahí la jorobé. Ya.
Eso Perdón, porque te desmoroné la intervención. me Perdón, puse Jorgelina. nerviosa. Perdón. No era mi No, intención. tranquilo, tranquilo, soy un ser humano y me puede pasar esto. Acá la están viendo, ¿no? Dice cómo participar. ¿Sí? Entonces digo, están esas violencias, o sea, yo no voy a entrar en el detalle del dato, de qué encontramos, digo, hay un montón de esas informaciones que ya están disponibles. Sí me interesa que en esto que decimos que es colaborativo, que si bien lo empezamos un conjunto de organizaciones, en realidad es abierto, ¿sí? No tiene límite de quienes pueden participar. Entonces, distintas organizaciones pueden sumarse, lo que nosotros decimos, un punto de registro RU, ¿no? Lugares seguros donde las personas en situación de calle puedan acercarse a contar estos hechos. Esto pasa naturalmente. ¿Se entiende? Lo que nosotros hicimos fue ponerle alguna categoría para, vamos a decir, como sistematizar de alguna manera lo que ya viene pasando en las organizaciones y que toda esa información que las personas que acompañan diariamente, ¿no? tienen, se transforme en conocimiento y que el conocimiento no se produce solo en la universidad, sino que las organizaciones están produciendo conocimiento y de qué manera se transforma en una herramienta, ¿no? Entonces, bueno, esto ya está pasando. Lo que decimos es, bueno, si ya está pasando, ¿de qué manera podemos contar con esa información y sistematizarla también para que las personas puedan acceder a un lugar a contar, esto me pasó? Porque por lo general no se cuenta. Y no se cuenta por temor, no se cuenta porque también la violencia está naturalizada, y en todo caso, si hay elementos y ese equipo evalúa que implica una denuncia, sobre todo en los casos de denuncia de violencia institucional, bueno, cómo acompañar a hacer ¿no? ese recorrido que no es lo que va a hacer la organización, sino en todo caso con qué herramientas se cuenta, ¿no? Incluso pensando cómo se garantiza el acceso a la salud, porque las organizaciones muchas veces garantizan cuando la persona viene lastimada, ¿no? Le pasó algo, aspectos que hacen a la salud. Por otro lado, también hay un registro que tiene que ver con las muertes en el espacio público. Esto para nosotros es muy importante porque si bien registramos lo que aparece en los medios de comunicación, bueno, los medios de comunicación subregistran, como, ¿no? Si bien hay mucho más, también es subregistro. ¿Qué medio, a qué medio llegamos a leer, digamos, a dónde llega la información? Las organizaciones tienen su propio registro. Y también esos registros, incluso pequeños rituales que hacen las organizaciones sobre estas personas, a veces en el lugar, a veces una publicación de Instagram, digo, distintas maneras, y que incluso en los últimos años estamos viendo que aparece mucho más, ¿no? Como un recordar a esa persona en esta línea de vidas que cuentan para otros. Bueno, también ese registro sirve, ¿no? Y se puede sumar. Entonces, si fijan, es un poco un trabajo en red, es colaborativo, no hay una única fuente, no hay una única voz autorizada, no hay, o sea, el informe no es que es nuestro o es mío, yo lo estoy contando esto, pero es un trabajo que solo es posible de manera colaborativa y, digo, ¿no? Con la voluntad también de querer hacerlo. Y por otro lado, algo que viene pasando, sobre todo en este último año, con los desplazamientos en el espacio público, que es, bueno, el uso de las redes sociales, ¿no? Entonces, hay personas que a veces graban porque ven una situación, antes pasaban más a la noche estos desplazamientos, hoy estamos viendo que pasan a plena luz del día, en lugares céntricos. Entonces, no solamente alguien de una organización a veces registra una situación de violencia, sino que hay otras personas también sensibilizadas, porque así como decimos hay un aumento del discurso del odio, también hay un montón con otra empatía, con otra sensibilidad, digamos, ¿no? Con un enojo ante estos hechos de violencia, y que son maneras también de donde otros ciudadanos no organizados, para decirlo de alguna manera, se suman, ¿no? También a registrar algo de esa violencia. Solo para cerrar, digamos, ¿no? Yo lo enuncié rápidamente. Bueno, hay un registro que es de medios, en general, eso lo hacemos más el equipo de la universidad, donde, bueno, creamos ciertas alertas, trabajamos con esas noticias, digamos, y las vamos como analizando. Incluso se empieza a abrir, porque, bueno, hay noticias de medios locales de las provincias que quizás no llegamos, y que eso empieza a generar también que esa red se empieza como a ampliar en términos de hacer visible esta violencia. Y por otro lado, el registro que tienen las propias organizaciones, ¿no? Que tienen sus registros propios, no solo situaciones de violencia, sino también o audiovisuales que van haciendo de algunas situaciones, y esto que yo decía de las muertes. Solo para cerrar, porque no queda en un número,
¿no? En que es importante contar, ¿no? Yo digo el contar, no solo por contar en números, sino contar historias, contar vidas, contar, ¿no? Personas que nos importan, y que también la asamblea, ¿no? A veces uno como investigador con esa información escribe un paper, por lo general, ¿no? O hace un informe que está disponible, de hecho lo está y lo pueden buscar y está disponible. Las organizaciones también hacen algo con esa información, ¿no? Y lo traducen en otras marcas en el espacio público, sobre todo pensando que estamos hablando de violencia en el espacio público, cómo vamos dejando otras marcas. Entonces, bueno, se han pintado murales en lugares donde hubo ¿no? algún acontecimiento de violencia. Bueno, el primero fue un femicidio en el contexto de la pandemia. El que ven abajo se hizo en el 2022, pero tuvo que ver con ese acontecimiento del 2019 que un poco pone en funcionamiento este registro. También se logró hacer que el Ministerio, perdón, que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el año 2022 metiera una cautelar, ¿no? Digo, toda la información que las organizaciones habían juntado y que habíamos sistematizado de esos desplazamientos forzados, dieron lugar a que un organismo público haga una denuncia para que esos funcionamientos, ese modo de funcionamiento, bueno, diera cuenta al gobierno de la ciudad. Es cierto que no avanzó, es cierto que estamos en un contexto súper adverso, pero también es cierto que esto es un antecedente y que estos son herramientas de exigibilidad de derechos porque implica un reconocimiento del Estado de una forma de violencia sistemática que vive en determinado grupo poblacional simplemente por el hecho de no tener vivienda, ¿no? Eso me parece que es un punto que además tiene que ver con cómo se van configurando esos discursos. Y la última, ¿no? que también tiene que ver con esas acciones, es, ¿no? esta propuesta de acuerdo colectivo que hizo una organización en particular y que la asamblea lo toma, que tuvo que ver con poner los nombres de personas que habían fallecido, ¿no? No solamente el último año, sino que también implicó recuperar nombres, no sé, de personas que conocíamos hace 10, 12, 15 años, también, ¿no? Como una manera de dar cuenta de que son vidas que cuentan, que tienen un nombre, una historia, alguien que los está recordando. Y dejo ahí, para no pasarme más del tiempo, perdón, la corrida. Igualmente todo eso está publicado, está disponible, lo pueden buscar, se pueden contactar, digo, no, me parecía más interesante pensar ahí cómo no paralizarnos también, ¿no? En un contexto de extrema violencia, aunque también nos exige mucho, ¿no? Porque estamos como movilizados permanentemente por un montón de cuestiones, pero bueno, que es posible y que también es posible entre la universidad y las organizaciones. Y me callé. Bueno, Jorgelina, muchas gracias. Me parece que es súper interesante haber puesto sobre la mesa y haberle puesto la S a la violencia, ¿no? Esta descripción que siempre haces vinculada a los tipos diferentes de violencia, que la violencia no tiene que ver exclusiva y solamente con una cuestión física, sino que las personas que están en situación de calle son víctimas permanentes de diversos tipos de violencia, que inclusive nosotros como equipos hasta naturalizamos y nos cuesta ver, ¿no? Entonces, 2 horas esperando en una guardia de un hospital nos resulta cotidiano, cuando, bueno, después nos damos cuenta que tiene que ver con la situación de calle, con lo cual ahí son los mismos compañeros del hospital de la guardia, con lo que después uno tiene que articular. Entonces, me parece que haber traído estos tipos de violencias, digamos, que no son solo las violencias que puede ejercer, por ejemplo, por lo que traes y por lo que uno puede ver en los medios, que muchas veces suele ser fuerzas policiales o demás, sino incorporar otros elementos, ¿no? Esto de los desplazamientos me parece que es súper interesante y es complejo de ver porque, digo, uno sabe que la itinerancia es una particularidad y la movilidad una particularidad de las personas en situación de calle, pero pensarlo como una movilidad obligada, digamos, como un desplazamiento, me parece que también nos agrega como un elemento sumamente importante y algo que traes que me parece que, nada, que no desconocemos, pero que está bueno ponerle palabra, ¿no? Que esto lo mencionaste en algún lugar, esto de poder permitir que las personas puedan ponerle palabra a esa situación de violencia, lo puedan denunciar. Cuando la violencia viene de arriba hacia abajo en lo discursivo, es complejo, ¿no? Y es cierto y coincido
no es para paralizarnos, pero es para no perder el contexto en donde se desarrolla toda esta situación de violencia. Me parece que el registro, vos traías tres cuestiones que me parece que son claves como para pensar políticas, ¿no? Pensar en lo colectivo, pensar en lo colaborativo, y pensar en las cogestiones, digamos, ¿no? En esto de la universidad, en este caso, además, una de las organizaciones que nos convoca, la universidad, las organizaciones sociales, ¿no? Otros actores. Parece que ahí es súper interesante. Y ahora vamos a pasar a la siguiente compañera, que es María Virginia Matulik Domanzik, que es doctora por la Universidad de Barcelona, es profesora de la Unidad de Formación e Investigación en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona, también es investigadora del Grupo de Investigación Científica Interdisciplinar en Trabajo Social de la Universidad de Barcelona. Virginia, bienvenida y tu tiempo, gracias. Muy bien, muchísimas gracias Juan, y gracias también especialmente a la UBA y al Consejo, bueno, por la organización de este conversatorio y por también facilitarme, ¿no? digamos, todo el contacto y las relaciones que estoy estableciendo ahora aquí en Argentina. Bueno, yo en principio traía también una situación específica antes de posiblemente explicar qué es lo que estamos haciendo en Barcelona, contextualizar un poco cómo tenemos la situación allí en la ciudad. Bueno, nosotros en Barcelona, la ciudad de Barcelona tiene una red importante de entidades, unas 40 entidades de atención a personas sin hogar, en las cuales hay entidades del tercer sector lideradas por el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Sí? Los ayuntamientos tienen la competencia, ¿no? en este aspecto. Barcelona tradicionalmente ha crecido muchísimo, ¿no? todos los recursos en la ciudad, pero también ha sido un polo de atracción de otros municipios. ¿Sí? Barcelona es una ciudad con bastantes habitantes, pero tiene muchas ciudades alrededor, en la que siempre he ido acogiendo, ¿no? diferentes personas, ¿no? en situación de sin hogar. ¿Por qué? Porque es una ciudad que tiene muchísimos dispositivos. ¿no? Esto requiere también, ahora me sonaba también a la compañera lo que decía, que nunca son suficientes porque siempre están desbordados. ¿no? Claro, si aparte de la ciudad, en la cual también ya tenemos una situación bastante importante de personas en situación de calle y sin hogar, también personas, ¿no? que vienen de otras poblaciones, ¿no? a la ciudad. Deciros, yo en realidad también yo me he empezado a estudiar tema de sinhogarismo, pero concretamente nos hemos centrado en el equipo de investigación más en la cuestión de género, ¿no? y en las mujeres sin hogar, ¿no? porque parecía que las mujeres como no estaban, era un porcentaje mínimo, ¿no? Si la realidad era bastante androcéntrica, ¿no? Es un fenómeno bastante masculinizado. Y sí que en la ciudad de Barcelona se hacen recuentos cada 2 años en toda la ciudad, y también hay una entidad concretamente que realiza un censo cada año en toda la ciudad. Por lo tanto tenemos muchos números, tenemos muchos datos de las personas que hay en la ciudad. Claro, en el porcentaje un 80%, 80 y pico por ciento era de hombres y un 12%, que ahora ya es un 23%, son de mujeres sin hogar. ¿no? Sin hogar hablamos que están en situación de calle. ¿no? Y claro, decía, realmente era que las mujeres saben muy pocas mujeres, ¿no? en esa situación. ¿no? Por lo tanto, aquí veíamos que era importante también comenzar a investigar, ¿no? y parecía que eran más invisibles las mujeres o que aparecían, ¿no? menos. Y luego hablando con diferentes profesionales de las entidades, también nos decían que las que llegaban a situación de calle estaban en peor situación, de una salud muy deteriorada, muy impactada. Y por lo tanto, bueno, vamos a empezar a investigar y empezamos a trabajar en ese tema. ¿no? Así en el 2016 comenzamos una investigación con diferentes entidades y entonces comenzamos a detectar de que realmente las mujeres evitan no estar en la calle, tienen un porcentaje mínimo, ¿no? de estar en calle, porque bueno, están en otras situaciones de emergencia habitacional, ¿no? Que serían viviendas realojadas con familiares, en viviendas ocupadas, en amigos, en bueno, diferentes alternativas, compartiendo vivienda. ¿no? Por lo tanto,
aquí había digamos, lo que se denomina dentro del aspecto de evidencias científicas, ¿no? Sinhogarismo oculto, ¿no? Que no aparecen en las estadísticas, pero están representadas en otras situaciones, ¿no? sin hogar, digamos, ¿no? Por lo tanto, bueno, comenzamos a trabajar con ellas también, y de la investigación que realizamos pudimos detectar que sí que las mujeres estaban representadas en este tipo de alojamientos, que a nivel tenían diferentes tipos de discriminaciones también estructurales a nivel de las desigualdades de género, ¿no? Ellas tenían peores situaciones, ¿no? Para poder, digamos, recuperar o salir de esta situación de calle, ¿no? También hay un dato que de alguna manera constatábamos, lo que otras investigaciones ya detallaban, ¿no? De que en las trayectorias de las mujeres sin hogar también hay una situación de violencias, y aquí yo sí que diría violencias, que eran el desencadenante muchas veces de la situación de calle, ¿sí? Y que también de alguna manera no estaban ni identificadas, ¿no? Y que también de alguna forma eran procesos muy largos de situación de calle, ¿no? Y luego otro tema también de la investigación, también el impacto importante en la salud. Las mujeres presentaban una salud muy deteriorada, un impacto en la salud importante, tanto física como la salud mental, ¿no? Por lo tanto, también decíamos, bueno, pero ¿cómo es que las mujeres no llegaban a situación de calle, estaban en esas situaciones, ¿no? Digamos, relacionales, ¿no? Por lo tanto, también veíamos esta investigación, que no solamente entrevistamos a mujeres, ¿no? Sino también a profesionales que las acompañaban, ¿no? Que veíamos que las estrategias de las mujeres eran muy diferentes, ¿no? Solicitaban más ayuda, utilizaban menos recursos, creo que allá llamamos albergues o recursos de primera acogida, que acá creo que son paradores, ¿no? Estos primeros servicios de alojamiento, ¿no? No eran utilizados por las mujeres porque eran servicios muy violentos para ellas, ¿no? No había espacios para ellas, ¿no? Y por lo tanto los evitaban de alguna manera, ¿no? Pero sí que solicitaban ayuda en otro tipo de alojamientos que existen allí, como viviendas compartidas, pisos de inclusión, hogares para ellas con sus hijos, porque hay un número importante de mujeres solas también que tienen hijos, ¿no? Por lo tanto, veíamos que aquí estaban en otros espacios, y que también, de alguna manera, estas estrategias, el estar en ese sinhogarismo oculto, eran debido a las estrategias relacionales que ellas utilizaban, ¿no? Hasta el último momento, siempre con la familia, con los amigos, con grupos, en viviendas ocupadas, ¿no? Bueno, otras estrategias diferenciales, ¿no? En la cual veíamos que, claro, aquí era muy importante, ¿no? Incidir cuando se investiga en esta perspectiva de género, ¿no? En las investigaciones que realizamos, ¿no? Luego también, claro, constatábamos de alguna manera, y aquí quedan muchos vacíos todavía por aclarar, en el que no existe, así como sí que hay datos, muchísimos datos de las personas que están en situación de calle, casi no hay o muy pocos datos sobre estas diferentes situaciones de precariedad habitacional, ¿no? Como por ejemplo, allí es muy alto, ¿no? Después de lo importante de la ley, de la crisis esta de la hipoteca que hubo en España en el 2007, en el cual muchas familias de clase media terminaron en situación de calle, ¿no? Claro, estas situaciones, ¿no? De personas que están en riesgo de perder la vivienda, personas que viven en viviendas precarias, no hay un registro ni constan datos, o hay muy pocos, que precisamente en estos tipos de alojamientos, de viviendas, ¿no? De situaciones precarias, en las que se encuentran representadas más las mujeres, ¿no? Por lo tanto, aquí sí que sería importante, ¿no? Poder tener o comenzar a pensar, ¿no? en este dato, ¿no? Luego también, a partir de esta investigación y de otras que realizamos, bueno, ahora concretamente, y debido a que veíamos que había también muy pocas investigaciones, como mínimo en Barcelona, ¿no? Sobre el tema de situaciones de mujeres sin hogar y víctimas de violencia, o que estén en situación de violencia, investigar también nos interesaba saber, en eso no hemos acabado en el tema, pero sí sobre las barreras institucionales, un poco que comentaba ahora Jorgelina, ¿no? En esas violencias estructurales que tienen las mujeres,
cuando son atendidas o no atendidas de forma adecuada, ¿no? En algunos servicios, y aquí no hablamos no solamente de servicios sociales, sino de juzgados, de policías, bueno, todo el circuito que hay, ¿no? En relación a cuando la mujer va a declarar la violencia o va, ¿no?, a denunciar, ¿no? Y es importante también como ellas relatan, ¿no?, bueno, esas situaciones de violencia que viven cuando son atendidas, ¿no? Por lo tanto, ahora estamos aquí investigando en ese tema, que pensamos que también es importante detectar esto, y un poco en la línea de, yo creo que no solamente en poder visibilizar, ¿no?, sino también en poder ofrecer propuestas, ¿no? A ellas también les estamos preguntando qué es lo que necesitan ellas, ¿no? ¿No? En esos servicios. Y lógicamente nos están dando muchas ideas, ¿no? Y esto lo queremos trasladar también a las entidades con las que estamos trabajando y un poco en la línea que creo que tenemos nuestra responsabilidad de poder bueno, ofrecer para que las políticas sociales, ¿no?, se puedan modificar o puedan mejorar, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, yo creo que lo dejaría aquí y si tienen más preguntas igual. Juan, creo que ¿no? ¿Bien el tiempo? Sí, sí, Ok. está perfecto como vos digas, me parece que ¿Sí? sí, sí, Vale. sí, sí, Pues tendría muchos perfecto. más puntos para explicar, pero sí, prefiero que me pregunten. Y bueno, yo había enviado a Soraya una presentación que no la tienen, que también con algunas experiencias, que quizás explicar ahora que me he dejado un aspecto, un punto, con algunas experiencias de recursos o de equipamientos, ¿no?, pensados para las mujeres, ¿no? Yo creo que aquí es el punto como para acabar, y creo que fue interesante. Esto se comenzó a plantear o a replantear, ¿no?, desde las políticas del ayuntamiento, las entidades, ¿no? A partir del año 16 o 17 comenzaron a aparecer recursos y equipamientos exclusivamente para mujeres, en un formato de espacios seguros, teniendo en cuenta esas situaciones de violencia. Sí que hay pocas experiencias, pero alguna en esas fechas. Y luego en el 2020 también han aparecido experiencias de entidades de atención de mujeres, en algunos de tipo residencial, por ejemplo, ¿no?, centros de atención residencial pensados solo para mujeres, desde esta perspectiva de género, como espacios seguros, en algunas acompañando también, ¿no?, mujeres y sus hijos, ¿no? Por lo tanto, bueno, aquí hay un camino, ¿no?, todavía por hacer en este tema, ¿no? Quizás faltaría en alguna de las experiencias que he compartido, nos faltaría allí algo que aquí tienen mucho, que es posiblemente todo ese aspecto más comunitario, ¿no?, de trabajo en red, de trabajo más comunitario. Yo creo que este punto allí lo tenemos, faltaría, ¿no?, trabajarlo mucho más. Y algunas entidades, como una entidad concreta que trabaja también mujeres que consumen, ellas dicen que usan drogas, y que, bueno, que trabajan mucho sobre un proyecto comunitario y muy vinculado con lo que las mujeres creen que necesitan, ¿no?, trabajando desde el punto de vista de ellas, ¿no?, desde esta visión más crítica, ¿no? Bueno, que realmente están construyendo un grupo muy interesante en la ciudad, pero estos grupos diríamos que son los minoritarios, ¿eh? Y que estaría muy bien ampliar, ¿no?, estas experiencias más comunitarias o más grupales en temas de mujeres, ¿eh? Pero bueno, estamos en un camino inicial y yo creo que esto que también es interesante. Y hasta aquí, bueno, si tienen preguntas o también si quieren compartir o quieren alguna información, pues también a través del consejo o de la UBA, supongo que ya la facilitaríamos. Pues muchas gracias. Virginia, Sí. Enzo tiene el PowerPoint a mano por si Ah, querés sumar algún tipo de información, alguna cuestión puntual o... bueno, sí, o porque lo vean. Igual las últimas presentaciones, que son estas experiencias que comento, quizás, no sé, si lo tienen a mano y... Enzo, ¿vos podés compartirlo? Sí, sí, obvio.
Vale, estarían como al final, ¿sí? Las últimas... Vale, no sé si yo puedo pasar o no. No. Así, al final haciendo el todo. Bueno, esto es un poco lo que he explicado. Vale, aquí tenemos, sí, un poquito más atrás, ya te has pasado, Enzo. A ver, un poquito más atrás. Aquí, aquí. Bien, esta entidad que ven aquí de Lola no está sola, esta fue el primer proyecto, que por cierto también ellos colaboraron en esta investigación que les comentaba de Mujeres sin Hogar, y era la verdad que en aquel momento, en el 2018, se creó este grupo, nacido también en esta línea, digamos, de grupo de mujeres, de un barrio concreto de Barcelona, muy activo, muy asociativo, ¿no? Y bueno, ellos comenzaron a trabajar, a crear un espacio para compartir, y a partir de aquí comenzaron bueno, al ayuntamiento les dio un local, luego este local también gestionaron un piso para mujeres, y bueno, eso también en esta línea, ¿no?, que comentaba antes de este otro grupo de mesineras, que también tienen esta línea, digamos, más comunitaria y más de participación de las mujeres en el proyecto, ¿no? Aquí tenemos también la llavó, que en catalán quiere decir las raíces, ¿no? Es un centro residencial, y este sí que fue creado en el 2020, casi después de la pandemia, que es una experiencia también, un centro donde las mujeres, bueno, muy igualitario también, pero dependen de una cierta organización a nivel institucional, muy flexible y muy participativo, en el que también les acompañan a todo un proceso de, digamos, de formación, tanto laboral como, ¿no?, como también formación profesional, digamos, ¿no? Después, si sigue Censo, la siguiente, creo que aparece aquí la de Mesineras, ¿no?, que es espacio de cobijo para mujeres que usan drogas, que es una experiencia, yo siempre la pongo como modelo porque me parece muy interesante, muy diferente a las otras. Es un grupo muy independiente, así como les decía, Barcelona tiene muchos recursos, quizás con una línea mucho más institucional, ¿no? Esta sí es una experiencia, es una cooperativa que se ha ido formando a partir de agrupación de mujeres que conformaban este grupo. Y también yo creo que hay, bueno, una importancia aquí de reivindicación sobre el tema de las mujeres. Trabajan a nivel de diferentes investigaciones sobre el tema de las drogas y cómo las drogas y el tema también, digamos, de diversidad sexual también afecta, ¿no?, a las mujeres, ¿no? Son ellas las que prácticamente, este tipo de mujeres que están en este grupo, son las que más barreras institucionales tienen, o que han tenido problemas para vincularse en los servicios de la ciudad. Y problemas en el sentido porque yo creo que, aunque hay en España en general tenemos posiblemente más estructura de equipamientos, sí que los equipamientos están como muy fragmentados, y a veces cuando, que en nuestro caso, ¿no?, de mujeres sin hogar o hombres, ¿no?, hay una interseccionalidad, hay muchas dificultades, ¿no?, de que las mujeres que presentan violencia y que están sin hogar, o que son migrantes y no tienen documentación, puedan ser atendidos en un servicio o en otro, ¿no? Y a veces tienen barreras en servicios por la misma, diría yo, estructura, ¿no?, de atención, ¿no?, que se tiene. Ahora se está flexibilizando también muchos servicios, pero aún así yo creo que siguen existiendo barreras para estas mujeres. Y después la siguiente, que ya es un poco, que es la última, creo, estos dos servicios también se crearon en el 2021, el Centro de la Violeta, y casi recientemente se estrenó este hogar Rosario Endrinal, de una organización que se llama Asís Acogida, en el que está centrado básicamente también, la Violeta es un centro residencial, también muy abierto, con un equipo muy próximo a las mujeres, con un seguimiento muy interesante. Y el Hogar Rosario Endrinal es una experiencia piloto muy interesante, que viene de la mano del modelo Housing First, que es de este modelo que viene de Estados Unidos, ¿no?, que lo primero para las personas sin hogar, como un derecho, la vivienda, y luego, una vez teniendo la vivienda, poder trabajar todos esos aspectos, ¿no?
En esa línea se creó, siguiendo este modelo, este hogar que se construyó, lleva unos años, pero se inaugura hace poco. Y aquí estará alojado un grupo de mujeres también con situaciones complejas, en las que los profesionales, ¿no?, viviendo allí las mujeres, les acompañarán en los procesos. Yo creo que esto es también un recurso interesante. Bueno, más que nada también compartir con todos, ¿no?, estas experiencias que estamos trabajando en Barcelona. Ahora sí, gracias Virginia. Me parece más que interesante. Sumamos otro concepto, otra cuestión a tener sumamente en cuenta, que es que tiene que ver con la cuestión de género, particularmente qué sucede con las mujeres, ¿no? Vos traías esto de dónde están estas mujeres, digamos, que no hay mujeres, que es la pregunta que siempre te hacen. ¿Y mujeres? ¿Cómo es la situación de las mujeres? ¿No? Y yo, mientras vos ibas hablando de esto y después Sí. lo planteaste, esto de la mayor invisibilidad aún, ¿no? Que las personas en situación de gracia, que los varones, mayor invisibilidad tienen las mujeres. Y por ahí la experiencia que tenemos acá en nuestra ciudad, la mayoría de las mujeres que fuimos contactando, que después terminamos poniéndole esta casilla de situación de calle, ingresan a través de los programas de violencia, ¿no? Entonces, sin rascar demasiado, ¿no? Apenas hace 1, 2, 3 preguntas, se da cuenta que hace años que viene, ¿no?, sosteniéndose de manera completamente expuesta, poniendo literalmente el cuerpo en todo sentido y con otro tipo de estrategias en donde se ven expuestas, ¿no? Y esto me lleva, ¿no?, a preguntarnos por estos límites, y por ahí abro con esta pregunta para las tres, a pensarnos en los límites de los dispositivos, ¿no? ¿Cómo marcamos esos límites de estos dispositivos, ¿no? Uno puede decir, bueno, son dispositivos para varones, son para mujeres con niñes hasta una determinada edad, son para familias, digamos, ¿no? ¿Cómo superamos la clasificación, que muchas veces institucionalmente es necesaria, ¿no? Delimitar nuestro objeto, el para qué, ¿no? Pero ¿cómo vamos superando estas definiciones, que la definición sea una herramienta y que no sea un límite, ¿no? Claro. Se las dejo ahí la pregunta para cualquiera de las tres, y abrimos ahí el canal, me parece, para poder dialogar entre todos. Voy. Yo pensaba cuando la escuchaba hablar, que en realidad es una cosa que no dije, pero más allá de estos límites que vos planteás, nosotros acá en Ciudad de Buenos Aires también tenemos lo que ella llamó casas protegidas o de seguridad. Acá nosotros lo llamamos refugios. Y no dependen de la misma dirección que asiste a las personas específicamente, supongamos, con problemas que tienen que ver exclusivamente con la situación de calle. Las mujeres que ingresan a los refugios son mujeres o mujeres con niños que ingresan a través del circuito que se establece por lo general a través de la Dirección General de la Mujer, que vienen con una denuncia. Así todo, también a nosotros muchas veces nos llegan a la línea llamados de colegas o de equipos de la OBD en general, que es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, porque quizás a veces tienen situaciones de mujeres que se fueron de la casa por una situación de violencia, hicieron la denuncia y no está o la evaluación del riesgo para que ingrese a ese refugio, o en su defecto la mujer no quiere porque no quiere dejar que los chicos dejen de ir a la escuela, o no quiere dejar la única fuente laboral que tiene. Entonces ahí se hace como una intervención conjunta y van a un centro de inclusión para mujeres. Pero es complejo, digamos, sí, es cierto, y esta compartimentación institucional que a veces es necesaria es muy compleja, porque además también en los centros de inclusión, por ahí esto que decía Juan, y por ahí relacionado con las cuestiones de la violencia institucional de la que hablaba
Jorgelina, también muchas veces se dificulta la convivencia, ¿no? O sea, es muy complejo y es para repensar, y yo muchas veces lo pienso y lo conversamos con colegas o con compañeros, y es como, ¿cómo se resuelve, no? ¿Cuál sería la propuesta correcta? Sí, sí, Ahí, tal cual. perdón, Virginia, ¿ibas a decir algo o no? Sí, no, no, no. Ah, Decí. no, que quería retomar un poco la pregunta de Juan. Y yo creo que la pregunta más que cómo ponemos el límite es ¿para qué? Yo cambiaría la pregunta. O sea, o con qué conecta ese límite. Me parece que yo quizás no hablo tanto desde la asistencia directa, me parece que eso también está bueno aclararlo. Si bien hago acompañamientos y los he hecho durante mucho tiempo, porque también hay muchas personas que conozco hace 20 años en la calle y que, bueno, uno hace un acompañamiento, ¿no? Dice una amiga muy querida y que también estudia mucho el tema, Florencia Montes Páez, bueno, uno acompaña y es acompañado, digo, hay personas que seguís acompañando, digamos, ¿no? Cuando lo haces de determinada perspectiva. Entonces, me parece que quizás de lo que yo he visto, hablando con quienes trabajan en los equipos, que también es parte más de mi tarea, ¿no? De escuchar a quienes están acompañando, el punto es la rigidización del encuadre. Digo, o la rigidización de, bueno, esto es solo para mujeres, solo para varones, solo para tal edad, digo, ¿no? Eso comportamentado que también está al servicio de los financiamientos. Vamos a hablar también, digo, muchas veces eso que aparece tan compartimentado en la propuesta o en el dispositivo tiene que ver con qué línea te financia. Es solo para niños de tal edad, en tal condición, digo, me parece que hay que poder leer también en ese componente que hace al diseño de los dispositivos, pero, digo, dicho eso, digo, se rigidiza mucho el encuadre, y me parece que es una población que está en movimiento, digo, no porque me parece a mí, digo, lo que uno viene, ¿no? Y también lo traían un poco las compañeras, es una población heterogénea, es una población en mucho movimiento, no solo porque su vida vive en la itinerancia, sino porque también muchas de sus condiciones materiales y sociales de existencia se van modificando en la medida en que se modifican el escenario social, se modifican las instituciones. Entonces, el límite, para decirlo de alguna manera, tiene que estar, es parte de una institución, tiene un marco, un horario, un tiempo. El punto es qué hacemos con ese límite, no tanto cómo ponerlo. Y me parece que es una población que todo el tiempo nos está interpelando, porque siempre está como, bueno, encontrando o te interpela en eso que no cumple con ese encuadre o con ese marco. Me parece que necesitamos equipos que, si bien reconozcan ese límite, tengan la capacidad de poder romperlo todo el tiempo. O sea, tener el marco y esa norma para poder flexibilizarlo en el momento en que lo tengas que flexibilizar. Por eso para mí la pregunta es ¿para qué? Así como también creo que hay veces en que hay que rigidizarse. También hay un montón de dispositivos que navegan en el ni. Bueno, ¿no? Y estamos todo el tiempo comprendiendo, porque la situación de vida que ha tenido la persona y por nuestros propios privilegios de clase, de género y de etnia, que hace que tomemos una posición de demasiada comprensión y no ponemos el límite cuando hay que ponerlo. Yo hablé de las violencias y me voy a hacer una crítica a mí misma, dejé por fuera las violencias que a veces sufrimos, muchas veces, los equipos que acompañamos a esta población, porque es una población que también ejerce violencia, no toda, ¿no? Digo, pero es otra forma. Digo, Juan decía las heces, digo, cuando dijiste eso dije, ay, esta no la mencioné, ¿me entendés? Como, bueno, yo igual me estoy criticando a mí misma todo el tiempo porque no paro, digamos, pero me parece que bueno, también es eso. Entonces es, ¿para qué? Más que, ¿no? ¿Cuándo rigidizarlo y cuándo flexibilizarlo? Algo en movimiento. Digo, me parece que hay que navegar en eso. Es una población que te pone en ese lugar. Y que también muchas veces la desresponsabilizamos cuando tenemos un exceso de comprensión, cuando flexibilizamos sistemáticamente ese encuadre. Bueno, pero es alguien que viene siempre y te está rompiendo todo el tiempo el encuadre. O viene en una situación, no sé, viene bajo consumo todo el tiempo. Digo el consumo por traer algo que es un tema que apareció en la mesa, ¿no? O, digo, apareció acá en la reunión, bueno. Y hay veces que uno sabe que el otro vino y está bajo el efecto de una sustancia y dejas entrar. Bueno, porque lo conocés. Bueno, pero hay un punto donde la regla, digo, también te empieza a poner en conflicto todo lo demás que está pasando y la pregunta te la haces. ¿No? Bueno, capaz que alguna vez hay que decirle
mira, no puedes entrar. Digo, lo traigo como un ejemplo, solo para pensar ahí, para mí, tu pregunta va más en esa, pienso más en esa línea, Sí. ¿no? Como en el ir y venir. Ujú. Sí, sí, tal cual. Sí, yo creo que también añadiría, digamos, por ejemplo, allá en Barcelona, en general, en España, yo creo, ha habido todo un proceso también de cambio, ¿no? De muchos estos equipamientos, como decía también Jorgelina, ¿no? Muy estructurados, muy normativos, ¿no? Que expulsaban muchas veces, ¿no? A las personas que acudían a estos servicios, ¿no? Y yo creo que se ha ido flexibilizando también, ¿no? Y necesitamos también esa flexibilidad, ¿no? A nivel de los servicios que atiende. Yo creo que es un tema que se ha ido haciendo, pero no en todos ocurre, ¿no? También hay otra dificultad, que yo creo que aquí es donde es más complejo, como decía Anabela, que es, por lo menos en España, los servicios están como muy fragmentados, ¿no? Las mujeres que hay servicios de violencia, hay servicios de situación de calle, los hay de salud, y cada ámbito trabaja de manera muy separada. Hay experiencias, digamos, de combinación, porque si no trabajamos conjuntos, ¿no? en una problemática que es tan multidimensional, es tan interseccional, ¿no? Pues claro, aquí fracasamos seguro, porque siempre, ¿no? Habrá un punto donde, ¿no? Si hay un consumo no entra porque consume, si hay una situación de migración tampoco no entras porque no tiene documentación, ¿no? Entonces es como no, 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 no. Por lo tanto, aquí tiene que haber todo un trabajo en red, ¿no? Importante, que hay algunas experiencias, pero aquí hay mucho, mucho por hacer. Y yo creo que también es un tema de posiblemente de, no sé si tanto de superar esa clasificación o cómo aprendemos a abordar el tema de una manera más integral, ¿no? Y no tan, no, yo atiendo esto, el otro atiendo lo otro y el otro se dedica al otro, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay tres cosas, ¿no? Tres situaciones diferentes allí que están interactuando, ¿no? Y qué es lo que nos pasa cuando trabajamos ¿no? O investigamos, ¿no? Lo dicen todos los profesionales a los que investigamos, y de alguna manera las personas, ¿no? Los relatos también te lo manifiestan a través de las barreras y las dificultades que ellos tienen, ¿no? A lo largo ¿no? de la atención de diferentes servicios, ¿no? No sé, quería aportar esta idea que también añade, ¿no? Un poco lo que, lo que decía Jorgelina y Anabela. Anabela, me parece que querías hablar, querías intervenir con algo. No, una cosa chiquita pensaba en relación a esto que decía Jorgelina del para qué, ¿no? De la rigidez. Pensaba también en que muchas veces los compañeros, sobre todo que trabajan específicamente hablamos de los dispositivos, nos concentramos en los dispositivos de alojamiento, ¿no? Pero muchas veces no hay posibilidad de flexibilizar la norma porque no tenemos posibilidad o no tienen posibilidad como trabajadores, ¿no? También esta es otra También pasa. cuestión. ¿Hasta dónde, ¿no? Uno puede o no puede? Yo siempre pienso en uno de los ejemplos que para mí es más gráfico, que no tiene que ver con mi experiencia en dispositivo de alojamiento, sino con mi experiencia en el dispositivo de subsidio habitacional, en el que estuve 4 años, y que yo ahí había ciertos momentos con ciertos directivos, digamos, en los que tenían más posibilidad de maniobrar dentro de esa norma de la ley y del decreto que encuadraba, el famoso decreto 690, los requisitos que tenía que tener la persona o la familia para el acceso a. Había ciertos momentos en los que yo tenía la posibilidad como profesional de evaluar determinadas cuestiones, elevarla y que se flexibilizara esa norma. Pero había momentos en que la norma era rígida y nos decían no, y no ingresa nadie con estas características. Entonces, a veces esa flexibilidad, digo, y ahí uno entra, ahí a uno le empiezan a pasar cosas, ¿no? Como ser humano. Ahí uno, esto que decía Jorgelina, bueno, lo conozco, yo sé que a veces no se puede. Digamos, esa norma es rígida porque el que está
diseñando la política pública o en gestión, digamos, dice no. Entonces, ahí es como más complejo y no sé, me pregunto qué herramientas colectivas tenemos más allá de, de esto de las organizaciones sociales y por ahí pienso en la defensoría, ¿no? Como para ejercer desde otro lugar, no tanto como Quizás tipo. lo que hay que pensar es que no todos los dispositivos son para todos todo el tiempo. El punto es discutir cómo se produce la política pública, no si cada uno de nosotros es más, digo, yo lo planteé por de ahí, ¿no? No si cada uno de Sí, nosotros es más o menos flexible, sino en todo caso, bueno, capaz que lo que hay que discutir es cómo se piensa esa política pública. Digo, más que cómo la claro, ejecuta el obvio. trabajador o la trabajadora que hace lo que puede. Digo, ¿no? Eso Sí, no está en discusión. Yo un poco me quedé pensando en lo de Virginia, pero bueno, no sé si también alguien más quiere decir algo para no estar hablando sobre nosotros, que también me parece que el punto es la discusión entre derechos universales, ¿no? Y pensar políticas, pues, digo, porque la verdad cuando estamos hablando de vivienda, estamos hablando todo el tiempo de vivienda para personas en situación de calle, son ciudadanos. O sea, ¿por qué estamos pensando en la particularidad o el trabajo? Digo, de hecho, no estamos hablando ahora puntualmente en este escenario puntual que tenemos en Argentina, digo, pero hemos tenido políticas de acceso al trabajo muy interesantes, y como de acceso a la educación. Con educación pasa menos, pues no pensamos educación para gente en calle. Y las personas en situación de calle han accedido a muchos programas de educación que son políticas universales, digamos, ¿no? No sé, estoy pensando, por ejemplo, el plan Fines. Digo, hay una cantidad de personas que han terminado su secundaria con el Fines y no era para gente en calle. Y fue entonces también ahí, ¿no? Cuando yo digo esto de lo flexible o lo rígido, también tiene que ver con eso. Bueno, estamos pensando en derechos universales, acceso a la vivienda, acceso a la salud, acceso al trabajo. De hecho, hay experiencias en otros campos, digamos, de viviendas colectivas, por ejemplo. Pienso en el campo de la salud mental, ¿no? En procesos de manicomialización, que no solamente en nuestro país hay experiencias, en la provincia de Buenos Aires o en otras provincias también, sino en el mundo hay un montón. Y digo, ahora si le ponemos calle, ¿no? Porque si es salud mental está todo bien, ahora si es salud mental y calle, parece que no nos sirve, ¿no? Hay como algo ontológico en la cosa calle que nos limita para capaz que, más que inventar cosas nuevas, bueno, pensar en políticas que están funcionando, ¿no? No sé, digo, pienso en voz alta. Queda abierto a preguntas, a comentarios, a intercambios con las compañeras. Estoy atento al chat o si alguien quiere directamente abrir su micrófono y preguntar, estaría buenísimo también. Tenemos un rato, así que... Súper, súper interesante lo que veníamos charlando, así que la gente se quedó como pensando en eso, evidentemente, en por dónde Nos hemos encararle, dejado no, pensando. o o no. O no, no, dice. o Yo no, siempre te pongo el o no, o sea, para o no no. dejarlo los homogéneo. Está bien. aburrimos un poco. Quiero ser, estoy en una actitud positiva, Jorgelina, por eso. Lo mío es muy positivo en este momento. Ahí Judy te abrió el micrófono. Bien. Sí, bien. Judy. Lo primero que quería decirles era disculpas porque la verdad que no estuve toda la charla, entonces no, quizás me engancho solo con lo último. Después les voy a preguntar si hay posibilidades de poder, cómo es poder tenerlo grabado, porque realmente lo que llegué a escuchar es súper interesante. Me quedé muy enganchada con lo que estaba diciendo Jorgelina sobre el para qué de los límites y el para qué de las normas. Me parece que es súper interesante poder pensar sobre eso. Hola, ¿estoy Te hablando escuchamos. sola? No, te escuchamos. Porque no sé qué toqué y desapareció la pantalla. Estoy, bueno, nada, sigo hablando si ustedes me escuchan. Yo
Yo el acercamiento más grande que tengo en este momento a trabajar con mujeres en situación de calle es una casa de abrigo en Quilmes, la casa de abrigo Tati Almeida, y todo el tiempo estamos rompiendo las propias normas que nosotras ponemos en esto que planteaba Jorgelina. Y me parece re interesante poder pensar en este para qué de la norma y cuánto de esa norma podemos trabajarlo con las mujeres que están adentro de la casa, no solo el equipo de coordinación, sino pensarlo con ellas. ¿Cuál es la norma y cuándo flexibilizamos esa norma? Y eso lo trabajamos un montón. En principio es para mujeres con hijes. Ahora bien, cuando hay habitaciones vacías, podemos pensar en que puedan entrar una mujer que no tiene hijes, pero que en ese momento te está teniendo que resolver su situación habitacional. Entonces lo empezamos a trabajar con las mujeres para poder pensarlo juntas, si es posible en ese momento o no. Está pensado para hijes adolescentes hasta 15 años, eh, por distintas cuestiones de convivencia. Eh, Hemos roto esa regla en varias oportunidades. En algunas decidimos que estuvo muy bien romper esa regla y en otras nos dimos cuenta de por qué era importante sostener esa regla. Y para qué de la norma me parece que va más allá de lo que traía Ana, de quién pone, digo, los directivos ejecutan la norma de una manera taxativa. Esa es una manera y eso te achica los límites de decisión. Pero cuando se agrandan los límites de decisión, cuando esas decisiones pueden ser pensadas entre varios, me parece sumamente interesante trabajar sobre el para qué. ¿Para qué está la norma que pueden entrar y salir libremente hasta las 8 de la noche, pero a partir de las 8 de la noche deberían estar en la casa o avisar que no vienen? ¿Para qué está esa norma? ¿Por qué? Y este trabajo constante es interesante. ¿Para qué está la norma de no agresividad verbal, no solo física claramente, sino también verbal? ¿Cómo trabajamos eso? Y son cosas que parten la cabeza cuando uno las está trabajando sobre el cotidiano y sobre la persona. Nada, eso, me quedé muy enganchada con eso y me parecía interesante poder seguir discutiendo eso. Y por último, para cerrar, lo otro que me parece que es primordial es trabajar desde fuera de un sector específicamente. Estamos trabajando a partir de la problemática vivienda, y por eso es un hogar, pero esa problemática se junta con muchas otras. Si no trabajamos articuladamente con salud mental, con niñez, con las escuelas, con la oficina de empleo del municipio, no estamos resolviendo nada de lo que tiene que ver con las estructuras que llevaron a la punta del iceberg, que es que hay una mujer con pibes en la calle. Eso, entonces no hay forma de trabajar sectorizadamente la problemática. Nada, eso. Tal cual. Bueno, ahí hacían un comentario por chat una compañera que se tuvo que retirar agradeciendo las exposiciones y que ya se va a contactar con ustedes, seguramente para su proyecto de investigación, así que sepan que alguien se va a contactar con ustedes. ¿Alguien que tenga algún comentario? Me parece súper interesante, como siempre, lo que plantea Judith. Yo pensaba, en función de lo que ella decía, y esto es mucho de los equipos, ¿no? De los profesionales, en cómo empezamos o cómo seguimos problematizando el concepto de derivación, ¿no? Y empezamos a pensar en trabajo articulado y en construcción colectiva de estrategias, porque me parece que ahí hay un tema, por lo menos en una ciudad como la nuestra, Bariloche, que todavía sigue siendo manejable, entre comillas, por los niveles institucionales y poblacionales, cómo podemos encontrarnos para pensar estrategias en esto de no trabajar de manera compartimentada, ¿no? Me parece que ahí hay como un desafío. Había otro mensaje por acá.
Bueno, Franco, voy a leer tal cual el mensaje, así sin filtro. No me estaría funcionando el micrófono. Pensando en las violencias, dice, en Córdoba es muy incipiente el trabajo desde las políticas públicas, pero la policía está muy presente. En este marco, rescato el rol de las políticas urbanas de renovación del espacio que han generado movilidades forzadas de las personas a los barrios de la ciudad. Algo inaudito en los años anteriores, dado que el centro de Córdoba condensa toda la actividad, asistencia y dinámica propia de las personas. Por otro, la ausencia de investigaciones en Córdoba, somos muy pocos quienes indagamos el tema, se transforma en condición de posibilidad a que las intervenciones, Estado, sociedad civil, no salgan del mero asistencialismo, evitando pensar esto que Jorgelina hablaba de la ciudadanía. Muy interesante, saludos de Tierra del Fuego. Es bien federal este encuentro, me encanta. Sigue apareciendo otro mensaje. Bueno, alguien pregunta acá lo mismo que Judith, si esto va después ahí, la organización lo dirá si queda grabado o no esto, pero preguntaba Maggie si le interesaba esto de poder vincular el trabajo social y la militancia territorial. Ahí entiendo que Jorge, capaz tenés algo para aportar vinculado a eso. Yo que soy trabajadora social por elección, digamos. No, pero... No, pero desde la militancia y No, además ya tenés sé, el era un título que te dio la chiste. calle, por eso. Sí, a mí el título de trabajadora social me lo dieron los compañeros en calle, la asistente, pero sí, a mí me parece que también, digo, por un lado tiene que ver con la articular con las organizaciones que están en el territorio, con las posibilidades, con las inquietudes. Yo lo dije medio al pasar y usé el término la voluntad, no de manera ingenua. Sí, dije la voluntad de hacer tal o cual cosa, también tiene que ver con la posición ético-política desde la cual estamos haciendo, ¿no? Más o menos organizado, qué sé yo, digo. En todo caso, hay distintas instancias de organización. A mí me parece que hay algo también que se dio particularmente, por eso digo, yo a veces intento no pensar en el caso puntual de esta asamblea de personas en situación de personas de derechos de la asamblea, digamos, perdón, la asamblea por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Perdón, es que estoy escuchando a mi bebé llorar, lo tengo que decir, y entonces me estoy desconcentrando, pero está cuidado del padre, pido disculpas, esto después lo pueden cortar si va la grabación, por eso me desconcentré. Pero no, a lo que voy es que cómo salió la particularidad de este caso, ¿no? Del caso, esta asamblea, este registro, para poder pensar en otros contextos, ¿no? Si no queda como, bueno, esto sería la única, la posible, sin desconocer que hay ciertas particularidades. A mí me parece que hay muchas de las organizaciones en las que están formando parte de la asamblea, que hay trabajadores sociales que están en las organizaciones. Entonces también hay una conexión entre el trabajo social y la militancia, que más que se produce como, bueno, digamos, solo, no sé si solo, no es el mejor término, pero bueno, son integrantes de las organizaciones o se sumaron, ¿no? Y a veces, bueno, hay un movimiento que uno a veces hace de entrar como equipo profesional, que bueno, hay cosas que haces como equipo técnico profesional y hay otras que puedes hacer desde otras inserciones y ahí que se superpongan. Yo soy de ese plano, ¿no? De cómo ir superponiéndolas. Pero me parece que, bueno, también es un trabajo, en el sentido de un trabajo artesanal, ¿no? Y revalorizando lo artesanal. Porque ahí, bueno, se van como juntando voluntades, bueno, y conoces a tal y tal organización y se suma, bueno, y me parece que tiene más que ver con eso. Y también, bueno, no me voy a meter en la formación, digo, en general el trabajo social yo lo revalorizo mucho, porque no es lo mismo que pasa en el campo de la psicología. Digo, y también pensando que el campo de la situación de calle es un campo de la no sé cómo será en Barcelona, pero bueno, estamos navegando entre los psicólogos, que parece que somos los expertos en que vamos a solucionar los problemas de salud mental de toda la gente que está en calle, y armamos dispositivos específicos de escucha individual, además, para resolver un problema, y que en general, bueno, se lee el problema por los déficits de nuestra propia formación como psicólogos en términos mucho más liberales y pensado mucho a menos la política pública, ¿no? El lugar de la psicología en la política pública, ni que hablar el lugar de la psicología en la militancia territorial o en el trabajo territorial.
Entonces me parece que también hay algo ahí de ese encuentro que sea el trabajo social y el territorio que tiene que ver con su especificidad profesional. No me quiero meter mucho en eso porque hay un campo de personas que lo son. Lo decía en comparación a los límites de mi propia profesión, ¿no? O sea, tenemos mucho límite en pensar lo territorial, o sea, ¿no? Incluso las propuestas, los dispositivos, la forma de pensar el problema. Tenemos mucho que aprender también, ¿no? De otras disciplinas. Sigue también la Patagonia estando presente, una compañera de Caleta en Santa Cruz también Santa Cruz. remarca que resultan interesantes las exposiciones. Se activó el chat, está bastante activo, así que si alguno más quiere comentar algo, preguntar o disentir, lo que fuera, digo, para seguir dialogando, que está súper interesante. No sé cómo es la cuestión de los tiempos, a los compañeros, a Sora o... No, yo quería dos cosas. Bueno, en los tiempos entiendo de que ya dentro de poquito estamos llegando a las 2 horas de encuentro y es un tiempo eh, más que bien como para pensar en un cierre y quedarnos con algunas cuestiones masticando y siguiendo en las reflexiones y pudiéndolas compartir. Por otro lado, escuchándolas, había algo así de lo territorial, de esta consulta de lo territorial, que por ahí traía Judith, más desde el ámbito de la persona, por lo menos en nuestra distribución, en ese municipio, que por lo general hay algún tipo de cercanía con algún otro vínculo, en algún momento esta cuestión de que las estaciones de los trenes son lugares donde todavía las poblaciones más cercanas a sus lugares de origen encuentran como algún espacio, y después se van como alejando y son expulsadas o van encontrando estrategias cada vez más lejos, ¿no? Y buscando como en los centros de la ciudad, y que me imagino que estos lugares donde se encuentran espacios para generar estrategias, también deben implicar distintas formas de intervención, porque en algún lugar estas redes, calculo de que se deben poder activar un poco más con dispositivos más locales, y cuando están más alejados, bueno, las referencias deben ser otras, ¿no? Y en ese punto me quedaba pensando como un poco preguntarles esto, ¿no? Si se encuentran como estrategias de intervención distintas dependiendo esta cuestión de cómo se entienden los territorios. Se imaginaba a Anabela con el tema de la ciudad como ámbito de intervención, o, bueno, no conozco Barcelona, pero me imagino que las formas de intervención deben ser distintas a cuando hablamos de lo local. Sí, sí, y también te sumaría algo más que tiene que ver con esto del trabajo territorial del que hablaba Jorge, de las organizaciones. Digo, también incluso hasta es diferente cuando vos tenés del otro lado, en esto de la red de la que yo hablaba, ¿no? Una red territorial específicamente barrial, que quizás, ¿no? Tiene todo un laburo, un recorrido, incluso hasta un vínculo con esas personas que por ahí uno no tiene. Yo recuerdo mucho, específicamente cuando trabajaba en el programa de subsidio habitacional, incluso que estaba dentro de una oficina y que no tenía posibilidades de salir a territorio, todo lo que a mí me sumaba. Sí, se quedó congelada. Quedó congelada, ¿no? Sí, quedó congelada. Vaya. Y desapareció. No está. ¿Ya? ¿No? Quedó en No. oscuro, sí, no sé. ¿Está Bueno, desconectado? leo un mensajito y hay una Sí. persona que no dice su nombre ahí, pero levantó la mano, que ahora le damos la palabra. Leo. La Patagonia sigue activa desde Neuquén. Buenas tardes, me engancho de ratos, pero bueno, muy interesante experiencia. Estudiante, les escucho de Zapala, Neuquén, y me interesa mucho la situación de calle de adultos mayores.
acá no hay hogares ni instituciones que reparen tales situaciones. Conozco un caso de un señor que viene al hospital un año. Bueno, si pueden enviar grabación, les agradezco. Bueno, ¿no? La situación de los hospitales y las personas que habitan los hospitales es un retema, por lo menos también en mi ciudad. No sé decirte tu nombre. Hay alguien que levantó la mano. Si querés Hola, comentar. sí. Ahí va. Hola, ¿cómo va? Bueno, mi nombre es Patricia, soy trabajadora social, soy de Mendoza. Estoy trabajando en 2 dispositivos que hacemos atención a personas en situación de calle. Uno de ellos es un municipio de Gran Mendoza, que es Guaymallén, y el otro es un espacio que se llama UAPSI, que es Unidad de Atención Primaria de la Salud Itinerante. Y esto, teniendo en cuenta lo que viene diciendo la compañera que trae su experiencia de Barcelona, Mujeres sin Hogar, coincido muchísimo en que en estos últimos años, por lo menos acá en Mendoza, se visibiliza un poco más la población de mujeres con estrategias de calle o quienes habitan efectivamente la calle, ¿no? Y cuando uno empieza con la entrevista, salen las distintas estrategias que las mismas mujeres van generando a diario por la falta de esto, ¿no? De políticas públicas del Estado para poder acompañar. Digo, porque uno también se encuentra con esas barreras institucionales, puntualmente con las direcciones de género, porque uno de los causantes que se pueden como observar de situación de calle son las mujeres que han transitado violencia de género, y bueno, las respuestas institucionales que te dicen, bueno, hoy ya no está transitando esa violencia de género, ya no está en riesgo, entonces es situación de calle, te dicen. De esto de fragmentar, ¿no? la situación por sí. Pero bueno, es eso, comentar un poquito la experiencia que se visibiliza a muchísimas personas hoy en día en calle, pero el número hablando número, digamos, de personas, puntualmente mujeres, se ha incrementado desde el año pasado y a principio de este año muchísimo. Teniendo en cuenta que Mendoza tiene, allá en Buenos Aires le dicen paradores, acá le decimos refugios, es conveniado solo 2 hasta el momento, porque uno de los convenios se ha caído. Uno solo de mujeres que tiene una capacidad para 50 mujeres y ya está colapsado. O sea que hoy hay una mujer en situación de calle, no tenemos cómo ingresar a ningún albergue de la provincia. Muchas gracias, Patricia. Tamara era la compañera que hablaba desde Neuquén, perdón, ahí se presenta. No sé si hay Un, algún comentarito un más. toquecito, Juan, ¿Sí? un toquecito nada más, Chuy. con esto que decía Patricia, para contar que en Quilmes lo que nos pasó es exactamente esto, con los refugios que había, eran refugios para mujeres en situación de violencia, lo que había para mujeres. Yo, para ser sincera, de inicio me enojaba mucho con esta fragmentación. Como no sufre violencia en este momento, la dejamos afuera, no tenemos solución. Y después vuelvo a esto de el límite para qué, que planteaba un poco Jorgelina, y los refugios tienen una lógica de cuidado sobre el peligro, entonces alejan a la mujer y si tiene pibes con los pibes, los sacan de la escolaridad y es para la situación de superemergencia. Entonces, la verdad que a una mujer en donde su mayor problemática en ese momento es el habitacional, la verdad que el refugio le rompía un montón de otras cuestiones de redes. Entonces, el límite ahí, cuando empezamos a trabajarlo un poco más, sí tenía un sentido. A mí de entrada, soy sincera, me daba bronca, pero sí había un sentido en ese límite. Por eso armamos el hogar, que el hogar Tati Almeida es un hogar público, todo el mundo, todo el mundo que quiera saberlo en Quilmes sabe dónde está, la dirección, y lo que se intenta es sostener las redes de escolaridades de los pibes, que puedan mantener la cuestión territorial que ya traían, a diferencia de la lógica del refugio, en donde la prioridad es el cuidado físico de las personas y alejarlo del agresor. Cuando rompimos el límite porque no encontrábamos refugio para una mujer en situación de violencia y lo llevamos al hogar Tati Almeida, pasamos por la situación del agresor en la puerta, buscándola, y todas las mujeres
que por supuesto muchas habían atravesado situación de violencia, pasando por la situación de tener al agresor en la puerta. Está bien, se llamó a la policía, se pudo trabajar el tema, pero el momento fue recontra complejo. Entonces, justo esa separación me parece que vale la pena tenerla en cuenta para seguir trabajando en esto de el límite para qué. Me reenganché, Jor, con lo que traes, pero de verdad me parece que, porque si no, repetimos cosas como todo tiene que estar integrado, entonces no tiene que haber fracturas. O tenemos que hacer, este es el límite y tenemos que sostenerlo. Y la verdad es que hay que repensar todo el tiempo esto, hay que poder trabajar flexibilizaciones que nos permitan laburar con el otro de la mejor manera posible. Nada, prometo no intervenir más. Disculpas, soy larguera encima. Gracias. No, para sumar un poquito a lo que escribió Jorgelina, que ella conoció el año pasado el dispositivo de WAPSI, me olvidé de mencionar, que es muy importante, que dentro de este dispositivo también funciona Guadalupe, que es un grupo de mujeres que viene trabajando hace muchísimos años, junto con el CAF de Cedronar también. Se llevan a cabo distintos tipos de talleres donde participan las mujeres que transitan la calle. No, no encontraba el botoncito. Jor, tenías levantada la mano y ahora tenemos un mensaje también. Viste qué cuidadosa que soy, solo no lo quiero hacer largo como dice Yuil. No, a mí me parece que el para qué, que no quiere decir que no haya encuadre, digo, porque ese es el punto. Me parece que ese es el punto de la discusión conceptual en todo caso, ¿no? Digo, en términos, bueno, de flexibilizar y es para qué, con qué conecta, para qué sirve. De hecho, también muchas veces repetimos tareas, ¿no? Como sin sentido, o acciones por repetirlas, y ahí lo engancho con la pregunta de Soraya, que quedó como en el aire, sobre las particularidades. A mí, digo, lo digo desde mi recorrido singular, digamos, no puede haber disidencia. Me parece que hay una repetición acrítica del modo de abordaje hacia esta problemática genérico, ¿entendés? Es como decirte, se piensa la misma propuesta en el sur, o sea, hoy que estuvo la Patagonia represente, en el norte que en la ciudad de Buenos Aires. O sea, y eso mismo, tener el privilegio de haber conocido otras propuestas en América Latina, no conozco en Europa, así que capaz que Virginia puede dar su opinión, digamos, tener el privilegio de conocer dispositivos de otros países de la región. Insisto en esto, ¿no? Hay un modo del diseño de la respuesta institucional o de organización, digo, ¿no? Tanto de política pública como a veces de sociedad civil, que piensa en una población homogénea. Y entonces repetimos lo que sirve en la ciudad de Buenos Aires como si fuera a servir en La Quiaca. Entonces me parece que ahí, en términos genéricos, digo, eso es no estoy diciendo que no haya algunas experiencias singulares, digo, pero en la generalidad se piensa de manera homogénea. Incluso algo que dijo Virginia, que me parece interesante, pero lo voy a dejar para la entrevista, Virginia, no le spoileemos, de la situación de calle ocultada, que es un tema, digamos, ¿no? O sea, no es lo mismo, y que no aparece en el registro, que está subregistrada, pero digo, no, hay particularidades de cómo se expresa la calle, digo, no sé, muchas veces le hemos hablado, yo me tomo la licencia porque a muchos los conozco, digo, pero tanto con Juan Manuel como ahora hablo Patricia de Mendoza, poblaciones que son itinerantes en la situación de calle por el trabajo, digo, ¿no? Vinculado con la zafra, vinculado con algunas tareas campesinas, digamos, que eso arma una configuración de un periodo de tiempo para unas personas en situación de calle que es particular, digo, que es específica de esa zona, que no pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, la Ciudad de Buenos Aires es como un gran centro urbano, quizás pueda haber similitudes en los grandes centros urbanos, ¿no? Y decir, bueno, puede servirme tal o cual respuesta. A mí es un tema que me preocupa, me parece súper interesante la pregunta de Soraya y que creo que conecta con el mismo para qué. Bueno, ¿para qué voy a hacer tal o cual cosa? ¿No? En ese punto. Sí, totalmente. Tomamos, perdón, Virginia, ¿querías hablar? Perdón.
No, yo simplemente añadir que sí que me parecía muy interesante la pregunta de Soraya, porque el territorio marca las diferencias y sí que es verdad que hay, por ejemplo, en España, ¿no? Si hablamos de la ciudad de Barcelona o hablamos en territorios, por ejemplo, más rurales, ¿no? Se presentan otras situaciones diferentes y los perfiles de personas que acuden, por ejemplo, ahora se me ocurre, en una provincia que se llama Lleida, ¿no? De Cataluña, que van muchos temporeros ¿no? Y resulta que hay un momento que van a recoger frutas, ¿no? A esa zona en un periodo determinado, pues aumentan toda la situación de personas, ¿no? Que se encuentran en situación de calle, que van a trabajar allí. Pero luego van a trabajar, pero se quedan allí. Entonces, claro, los servicios tienen que articular una serie de actuaciones muy diferenciadas, ¿no? A los que tenemos en la ciudad, ¿no? Con muchísimos menos recursos de los que tenemos en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, en Lleida sí que hay un equipo que funciona muy bien y muy interesante porque se tiene que como reinventar, ¿no? Y ir creando proyectos en función de las diferentes poblaciones que llegan ¿no? A esa pequeña ciudad, es una ciudad media, no es muy grande, porque el territorio define también la manera de las personas que van allí y también cómo tenemos que trabajar, ¿no? Interesante eso. Leo un mensajito que llegó también al chat, de que escriben desde Corrientes Capital. Participé, dice, durante más de 10 años con personas en situación de calle, tomando el tema de vivienda. El emergente que surgió fue tener un refugio transitorio como adecuación a sus necesidades. Y plantea, ¿no?, que desde Corrientes tomamos mucha referencia al Alfredo Moffat y desde la psicología social para el encuentro. El voluntariado se llama Buen Samaritano y se trabaja muy fuerte desde el encuentro a través de una olla popular. ¿No? Me parece que ahí en esto de las estrategias que decía Jor, ¿no? De poder pensar estrategias diferentes. En nuestra ciudad, por ejemplo, tuvimos un trabajo que, bueno, después por diferentes motivos se tuvo que discontinuar, porque tenía que ver con ofrecer una ducha, digamos, ¿no? Entonces, a partir de eso, ofrecer una ducha, todo lo que se posibilitaba como espacio de intervención, y ahí que permitía el ingreso de otras poblaciones, que no es la clásica, entre comillas, de calle conocida y visible en Bariloche, ¿no? Otras poblaciones, que fue súper interesante. ¿Alguien más? Y ya medio que habría que ir cerrando por el horario y para respetar estos encuadres que tenemos acá en este espacio. Súper interesante el conversatorio. Soy de La Plata. Aquí hay 2 paradores municipales, dice, para una población de personas en situación de calle que va en incremento. Particularmente, trabajo en salud mental y suele ocurrir que en dichos paradores hay diversos inconvenientes para recepcionar a personas con padecimiento mental, incluso si está en tratamiento y cuenta con un equipo de salud que puede configurarse como sistema de apoyos. En ese sentido, se torna necesario reflexionar, como decían, la construcción colectiva de estrategias, problematizando el concepto de derivación y evitando sectorizar la problemática. Bueno, nada, me parece que trae un tema que es en sí mismo también un tema de conversatorio que tiene que ver con la salud mental y situación de calle, ¿no? Que es un recontra tema, y todo lo que es otro aparejado y cómo a veces complejiza pensar las estrategias, cómo interpela a los equipos, ¿no? Cuando aparece un diagnóstico ahí, cómo, o si no está ese diagnóstico, ¿no? Igualmente cómo genera todos los miedos. Me parece que hay que diferentes cuestiones a dónde ahondar, ¿no? Bueno, y Jorgelina nos deja el link de acceso a los informes de violencia que mencionó, al RUB y algo ahí vinculado al CONICET. Y por mi parte, hasta aquí llegué con esto, agradecerle sumamente. Ahora le dejo la palabra a Laura, que quiere dar como un pequeño cierre, contar algunas cositas también. Agradecerles, un inmenso placer ver a algunos compañeros y compañeras que hace mucho que no veía, pero los sé cerca y nada, eso, a disposición y muchas gracias. Laura, todo tuyo. Solo agradecer nuevamente las exposiciones, la verdad que daba para mucho más, fueron surgiendo preguntas que llevan a más y más preguntas, importantísimo esto del encuadre, de los límites y de las políticas públicas, ¿no? Quería simplemente volver a agradecer en nombre de la comisión directiva, agradecer también a la carrera por la posibilidad de la articulación.
está buenísimo también esto de que sea un encuentro federal, que podamos compartir con otros espacios y también, por supuesto, con la experiencia de España, que por lo menos creo que bastantes de los que estamos acá no la conocíamos. Decirles que este conversatorio va a quedar grabado en el canal de YouTube del Consejo. Hay otros viejos, si quieren también chusmear y ver, lo vamos a dejar colgado y esperamos, bueno, que se repita este tipo de conversatorio para poder profundizar sobre varios de los temas que fueron surgiendo hoy. Muchas gracias. Una sola cosita más para quienes estén en Buenos Aires y el martes quieran salir de algún lado en conjunto, colectivamente. Vamos a estar saliendo de la puerta de la Facultad de Ciencias Sociales en Santiago del Estero 1029 a partir de las 14 horas, 13:30, 14 horas. Así que quien no quiera, no tenga un colectivo desde donde salir, les esperamos, les convocamos y estaremos juntos en las calles. Muy bien. Perfecto. Bueno, allí muy bien. estaremos. Nos vemos. Muchas Besos. Vale, gracias. muchas gracias. Gracias. Chao, Hasta chao. luego. Que vaya bien.